nos conocimos hace muchos años, nos conocimos en el instituto, fuimos juntos a clase durante un año. Cuando terminó el instituto dejamos de tener contacto. Cada uno siguió su camino y prácticamente nos habíamos olvidado el uno del otro hasta que nos volvimos a encontrar en Facebook. Habían pasado ya más de 10 años, 12, 13 años, no sé exactamente cuánto tiempo. Y empezamos a hablar de esa manera, pues normal, hablar y hablar, pero cuando te das cuenta era día tras día tras día y noche tras noche y horas y horas y horas. Y claro, ya llegas un momento que claro, dices, ojo, pues no sé, nos llevamos muy bien, hablamos mucho y tenemos, parece, como ganas. Yo me acuerdo que cada vez que llegaba del trabajo, digo, venga, a ver cuando llega el momento, ponerme al ordenador, a ver si la está conectada, tal, y charlar con ella, mandarnos canciones y tal. Eso era pues mucho lo que hacíamos, mandarnos canciones. Y surgió algo entre nosotros. Y siempre había pensado yo antes de conocer a Raúl que no era posible sentir algo más allá de la amistad respecto a una persona a la que no ves, no puedes tocar y no puedes oler, porque pienso que las sensaciones, los sentidos son muy importantes. Pero en este caso comprobé que estaba confundida, porque sí sentía algo por él. Contradijo todo lo que había pensado hasta ese momento respecto a las relaciones. En ese momento se acercaba el verano, yo no tenía ningún plan de vacaciones. Él, bueno, no lo he comentado, pero él ya estaba viviendo aquí en Inglaterra desde hacía mucho tiempo y yo seguía viviendo en Madrid, que es la ciudad de la que somos los dos. Y fue una vez que la invité a pasar unos días aquí en Inglaterra, a decir, bueno, y si quieres venirte y lo conoces y nos podemos ir por los alrededores, que es muy bonito, pues ir a Edimburgo o York o la zona aquí del norte. Lo único que quería era venir aquí de vacaciones y verlo y ver qué podía pasar con esta historia. Y al principio venía preocupada porque pensaba, bueno, si la cosa no sale bien, que hago 5 días allí con Raúl, no sé. Pero nada, fue todo muy bien y me sirvió para confirmar que me gustaba muchísimo y que verdaderamente quería estar con él y quería intentarlo, porque por aquel momento todavía era bastante escéptica respecto a la relación a distancia, pero sí que estaba dispuesta a intentarlo. Ya en aquel momento pues sí, hubo ya un cara a cara, ¿no? Y hablamos ya un poco más serio de realmente merece la pena, como tú dices, tener una relación a distancia o no. Y dije, sí, está clarísimo. Realmente no me lo pensé 2 veces, aunque la gente a mi alrededor me decía que estaba loca de irme a pasar las vacaciones con una persona prácticamente desconocida. Para mí no era un desconocido en absoluto, porque llevábamos hablando mucho tiempo y bueno, decidí venir. Verdaderamente ya tenía claro lo que sentía y que quería estar con él y me parecía que él también pensaba lo mismo. Y bueno, ahí empezó la relación, por lo cual ya desde el principio estuvimos así, cada uno en un país. Cual estuvimos en la distancia y bueno, sí, difícil el tiempo, ¿no? Intentaba yo, cuando podía escaquearme del trabajo, cogerme 4 o 5 días e ir a Madrid, o ella venía aquí a verme. Entonces podíamos vernos con frecuencia, nos veíamos cada 5 o 6 semanas, aunque fuera para 3 días. Entonces esos viajes estaban muy bien, aunque también es verdad que cada vez costaba más separarse, cada vez se hacía más cuesta arriba y sobre todo yo creo hacia el final los momentos en los que teníamos que separarnos en el aeropuerto, estos dramas de película que hemos montado llorando, pero verdaderamente que no piensas en nadie que hay alrededor ni tienes vergüenza ninguna porque es lo que sientes, que no puedes separarte de la otra persona ya ni por un minuto. Que prácticamente desde el principio pensé que sí realmente merecía la pena y que sí iba a estar con él, que iba a tener una relación larga y que íbamos a acabar juntos. No tuve ninguna duda. Sabía que era la persona que yo quería y bueno, ella estaba en Madrid, yo estaba aquí, pero sabíamos que en algún momento dado pues podíamos vivir juntos. No me importaba a mí yo volverme allí o ella venir aquí, lo hablamos y el mejor partido para los dos fue pues eso, empezar nuestra vida aquí en vez de yo volver allí, pero yo tampoco me lo hubiese pensado 2 veces.
Hay gente que piensa que tener una relación a distancia es de valientes, pero para mí es una cosa que sale de manera natural o no sale y no tiene nada que ver con ser valiente o con ser cobarde, simplemente con que la persona verdaderamente te interese o no. Nunca jamás hubiera pensado que yo acabaría en esta situación, pero desde luego cuando llegó el momento no lo pensé dos veces porque era lo natural.